Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo también especial para aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de la pastora Dina Balasnoa, la congregación Redemption, acá en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastora Dina, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, don Jorge. Bien, gracias a Dios, gozando este precioso día y usted. Muy bien, muy bien. Yo creo que cada día realmente lo debemos aceptar como que es una bendición, una oportunidad más para realmente hacer lo que tenemos que hacer, cumplir con o sea, alinearnos de esa forma con el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así pensemos que es un poco complicado, no es complicado, lo que pasa es que las cosas sencillas las vemos complicadas y las complicadas las vemos sencillas y eso pues nos aísla, nos aleja realmente de lo que es el propósito de estar en esa comunión con Él, de hacer lo que tenemos que hacer y más bien nos dedicamos a hacer lo que no tenemos que hacer, gastamos nuestro tiempo y no nos damos cuenta que al gastar nuestro tiempo se nos va nuestra vida. Vemos personas que están falleciendo y son personas jóvenes realmente. Pensamos que serían las últimas en irse, pero nos damos cuenta que no, que la vida, digamos, para el Padre es igual, todos somos iguales. Aquí no hay situación de que los hijos se entierran a los padres o los padres se entierran a los hijos. Todo tiene que ver de acuerdo al propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que empoderémonos de ese propósito. El tiempo es corto, la vida es corta y realmente nosotros no entendemos que si dejamos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer, muchas personas no van a recibir esa bendición que el Padre quiere, que es atraerlos, que es llamarlos eh, a a su trono, a su trono, de esa forma poder ellos disfrutar de esa paternidad de la que muchas veces nos hemos negado. Así que adelante y tenemos que luchar por el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Amén, así es, total. Cumplir el propósito, esa es la meta, esa es la misión y encierra tantas cosas, ¿no? Todo allí. Entonces, les estamos animando a que veamos lo que Dios quiere para nosotros, que son los mejores planes que el hombre y el ser humano pueda tener. Esta mañana, en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno, le hemos colocado, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es un versículo de la palabra del Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como hemos venido hablando de hace un tiempo, ¿no? De lágrimas, del lugar íntimo, eh, del secreto en Dios, hemos venido hablando de no sentirnos esclavos, de no tener miedo. Esta mañana quise por eso tomar este pasaje, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Verdad? Debe ser un aliciente para cada uno de los que escuchamos la palabra del Señor. Saber que un Dios tan bueno, tan grande, eh, nos ama de tal manera que, como dijimos la vez pasada, entregó, ¿verdad?, a su Hijo por amor a nosotros y derramó su sangre, pero Él mismo es nuestro Padre, ¿verdad? Eh, Sacrificó su Hijo por amor y con ese sacrificio nos dio libertad, nos dio el perdón, nos dio todo lo que necesitamos, estamos equipados. Solo que en el diario caminar y en los momentos de dificultad del ser humano, como que se nos olvida. Pero esta mañana quiero recordártelo. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? O sea, no estoy diciendo que tenemos eh, guardaespaldas aquí con metralletas que nos van a asegurar, entre comillas, que vamos a estar bien y por eso podemos estar confiados. No con esto quiero decir que las personas que usen este tipo de cosas
o este trabajo sea, nos sirva, no, sino que a nosotros nos guarda la espalda el Creador, el dueño del universo, el Señor Todopoderoso, como decían el pueblo de Israel, el Dios de los ejércitos. Ese mismo es quien guarda nuestra vida, nuestra espalda, nuestra familia y todo lo que somos. Por eso esta mañana eh, quiero mirarlo desde este punto de vista y es, todos, o bueno, iba a decir que todos, pero verdad que no. Algunos hemos escuchado la parábola de los talentos, ¿verdad? En donde hay alguien que da semilla, buena semilla, eh, y le da talentos y la parábola habla de tres personas. A uno se le dio uno, un talento, a otro se le dio dos y al otro se le dio cinco, ¿verdad? Entonces, eh, digamos que este jefe que le dio talento a cada uno de ellos, esperó que tuvieran una cosecha, que tuvieran una producción, que trabajaran ese talento. Eh, y esta mañana no es que me vaya yo a enfocar en eso, sino que quiero mencionarlo por si alguno no conoce la historia de los que va a escuchar. Pero con el tiempo, él vino a recoger, entre comillas, su ganancia y cuando llega, el que le tenía dos le entregó su resultado que multiplicó, lo mismo el que tenía cinco, también lo hizo, multiplicó, pero el que tenía uno lo escondió y le dijo, porque tuve miedo, porque yo sé que tú recoges donde no sembraste, porque yo, y tenía una información allí, unos argumentos que fue los que le dio al quien le entregó el talento y la semilla para reproducir. Pero entonces aquí es donde me quiero enfocar. Allí vemos la primera objeción en la parábola de los talentos y es un conocimiento errado del Señor que le entregó el talento. Porque si ustedes leen bien, la historia dice, tú recoges donde no sembraste. Tuvo miedo, porque según él recogía donde no sembró y era duro. Y la respuesta a esta, digamos, a este conocimiento errado es que no es verdad. No voy a hablar de la respuesta que le dio quien entregó los talentos, sino la respuesta real, hablando en el punto espiritual de hoy en día. No es verdad porque quien le dio el talento, quien dio semilla, fue el Señor. Él no puede decir que recoge donde no sembró cuando no era su semilla, no era su talento, sino que se lo dieron. Y quien se lo dio vino a buscar fruto. Entonces allí tenía un conocimiento errado del Señor, de este Señor, que vamos a ponerlo en contexto. Fue el que le dio el talento, es el que nos da talentos a nosotros, es el que nos da semilla a nosotros para producir fruto y la palabra dice fruto en abundancia. Entonces, no es tu fruto, no es perdón, no es tu talento, no es el mío, nos los dieron por gracia. Y quien nos los dio quiere ver que nosotros tengamos producción de eso que nos dio. A quien realmente beneficia esa producción es a mí. El que me lo dio quiere verme bendecido, quiere verme prosperado, quiere verme en multiplicación de los dones, de los talentos, de la semilla que me dio.
Él viene a mirar y saca su parte, pero al final la palabra dice que ese talento que escondió, el que tuvo miedo y el que tenía un conocimiento errado del Señor, se lo dieron al que más trabajó, al que más multiplicó. Entonces, qué bueno esta mañana que nosotros aprendamos a tener un conocimiento más cercano, más verdadero a lo que es el Señor que nos ha dado todo lo que somos. Y lo digo porque el miedo que tenía esta persona que no tenía un conocimiento verdadero acerca del Señor hizo que perdiera la posibilidad de ser un hombre fructífero y de tener más, de tener mucho, sino que se escudó en el miedo para no producir. Y quizás alguno de nosotros se pueda sentir identificado con esta palabra, porque la idea no es caerle encima al que tuvo miedo, sino entender que nosotros, los seres humanos, vivimos muchas veces en constante miedo y temor y culpa y carga y conmiseración, que quiere decir ese espíritu que todo el tiempo se ve como víctima. Y ya lo hablamos en uno de estos eh, segmentos. Entonces, para nosotros que hablamos de milagro, es un milagro tremendo entender y conocer que es el mismo Dios quien pelea por nosotros, quien nos defiende, quien está de nuestro lado, ¿verdad? Es un tremendo milagro saber que es Él mismo quien nos acompaña. Claro, la palabra dice que Él envía a sus ángeles que nos guarden en todos los caminos, pero también la promesa es que no solo están los ángeles, sino que es Él el que es por nosotros, que nos defiende, que nos ayuda, que nos levanta. Entonces es un milagro tener su compañía, su defensa para nosotros. Entonces, este hombre no conocía realmente quién era el Señor, el que le dio el talento, y tenía un concepto totalmente errado. Y quizás muchos de nosotros también hoy podemos tener un concepto errado y desdibujado de quién es nuestro Señor, de quién es ese ser extraordinario que no solo nos hizo y nos creó y nos dejó a la deriva, sino que nos amó y por gracia nos adoptó y podemos ser hijos hoy y tener su paternidad, su cobertura. Entonces, el hecho de tener un conocimiento errado de tu Padre, de tu Señor, de tu amigo, de tu Dios, nos lleva a tener malas emociones y nos lleva a tener malos pensamientos. Porque entonces cuando no entendemos quién es Él, la palabra amarra a conocerlo a Él, a que también nos conozcamos a nosotros mismos más profundo. Entonces, la invitación es conócelo, profundiza en Él, para que tú puedas darte cuenta que cuando tú lo conoces, muchas cosas empiezan a aclararse en tu vida, a manifestarse en tu vida, solamente por conocerlo a Él, porque conociéndolo a Él lo tenemos todo, tenemos claridad de lo que somos, conociéndolo a Él. Entonces, cuando yo tengo una creencia errónea de mi Dios, de mi Señor, de mi Padre, empiezo a tener malas emociones y como no entiendo quién es, me puede pasar lo que le pasó a Adán en el desierto, perdón, ya lo iba a mandar a Adán al desierto, lo que le pasó a Adán en el Edén. Cuando él se fue de la presencia de Dios y pecó, la palabra del Señor dice que él
él expresó que tuvo miedo y se escondió. Eso fue lo que le dijo al Señor. ¿Dónde estás, Adán? Y, Señor, tuve miedo y me escondí. Empezó a tener sentimientos y pensamientos que no eran reales. Y él, que caminó con Dios, por decirlo así, de alguna manera, que estuvo pegado, que vivió en su presencia todo el tiempo, que escuchó su voz, que sabía que era un Dios bueno por todo lo que hizo. Ahora se equivoca, pero como se le abre un panorama distinto al pecar, se va esa inocencia. Entonces, digamos, esos ojos abiertos hacia una realidad que estaba cegada para protegerlo a él, ahora le hace pensar que el Dios que siempre fue bueno con él y que lo puso por Señor del Edén, a él, que gobernaba, que sojuzgaba la tierra, que llenaba la tierra, que se multiplicaba en la tierra, ahora lo hace creer que ese mismo Señor no es tan bueno como pensaba. Y empieza el miedo en su vida, el miedo en su corazón, el miedo en su pensamiento. Y yo creo que a nosotros muchas veces nos ha pasado eso. Cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, cuando viene el proceso, por el dolor, por el miedo, por el temor o por lo que sea, por la culpa, empiezan a nuestra mente a cavilar pensamientos oscuros, yo los llamo así, pensamientos oscuros, en oscuridad. ¿Por qué los llamo en oscuridad? Porque le hace falta luz a ese pensamiento. Le hace falta luz para hacernos ver que si bien nos equivocamos, tenemos un Padre que sí nos corrige, pero que podemos acercarnos a Él y saber que estamos protegidos por su bondad y que Él nos va a ayudar en esa corrección, a salir del error, a levantarnos de lo que sea en donde hayamos caído. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es escondernos. Y ese escondernos lo que nos hace es quedarnos más enganchados a la emoción, al pensamiento e incluso al pecado en donde caímos, si es que caímos allí. Nos hace quedarnos como más enganchados a esa emoción. Y entonces salir de ahí va a ser más difícil cuando tú, por el miedo, te alejas y te escondes de Dios, que si tú reconoces que te equivocaste, que pecaste, que fallaste, y lo que haces es correr a los pies de Cristo, porque allí es donde encuentras o encontramos la solución a todos los problemas de la humanidad, del ser humano, y las respuestas. Pero ¿qué hacemos? Empezar a eh, darle permiso a pensamientos que lo único que hacen es eh, hacer que encontremos justificaciones a lo malo que hicimos, justificaciones. Y muchas veces en medio de esto empezamos a decir, es que Dios no es tan bueno, porque aunque no lo digamos con la boca, lo pensamos, estamos pensando, me equivoqué, me va a castigar. ¿Ya para qué hago? ¿Ya para qué? Ya no sirvo porque yo cometí esto, hice esto. No, al contrario, regresa a los brazos de tu Padre, regresa y deja el miedo y deja el temor, deja el miedo y deja el temor, porque si Él es contigo, ¿quién es contra ti? ¿Quién es contra mí? No deberíamos tenerle miedo a nada cuando sabemos que Dios es por nosotros. Pero nosotros mismos nos dejamos engañar de las malas creencias y esas creencias erróneas de nuestro Padre, de nuestro Señor, hacen que en vez de ir a Él, a pesar de cualquier error, circunstancia, necesidad, lo que hacemos es lo que hizo Adán, alejarnos, escondernos por un miedo, cuando sabemos que Él está esperándonos con brazos abiertos como lo hizo
con el hijo pródigo. Entonces, debemos entender que muchas veces el miedo es desconocimiento de quién es Él, pero también el miedo representa un poco la ausencia de la presencia de Dios. Sí, la ausencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando digo ausencia, no estoy necesariamente hablando de que Dios no esté contigo, sino de que a ti te falta luz, te falta conocimiento de la palabra, o nos falta, porque eso también yo lo he sentido. Y no estoy diciendo que no vamos a sentir miedo. Claro, va a llegar todas las emociones nos van a llegar. El miedo, los celos, la pereza, todo nos va a llegar. Pero aquí es donde debemos entender que así el miedo esté, nosotros debemos, incluso con el miedo, seguir avanzando, seguir caminando y ser entendidos en que Dios es por nosotros y que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, no podemos detenernos. Tenemos que seguir caminando hacia la meta, como decíamos al principio, como decía don Jorge, hacia el cumplimiento del propósito que Él tiene para nosotros. No podemos, no somos gente que se detiene, sino gente que avanza, que va, que conquista, porque ese es parte del llamado que tenemos, conquistar en todas las áreas. Entonces, si en nuestra vida alguna vez nos vamos a detener porque el miedo llegó, porque la tristeza llegó, porque la pérdida llegó, nos vamos a vernos envueltos en un estancamiento, en una vida sin propósito, en una vida en donde parece que estuviéramos encerrados en cuatro paredes, en una cárcel, cuando la verdad Él nos llamó a libertad. Y una de las maneras de ser libre es entender esto que estamos escuchando esta mañana. Él es por nosotros. Entonces, yo debo ir a la palabra y empezar a mirar qué es lo que Dios me está hablando, qué es lo que Dios me está diciendo, y a través de la palabra conocer su esencia, conocer quién es Él, para poder caminar en libertad y ser entendido. Entonces, Proverbios 9:10, si lo tienen ahí, ustedes pueden ir. Proverbios 9:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Principio de ser sabio es el temor a Jehová. Y dice que el conocimiento del santo es inteligencia. Y vamos a centrarnos en un momentico ahí. El conocimiento del santo es inteligencia. Inteligencia hemos creído que es esa persona que conoce la matemática perfectamente, ¿no? Eso es un tipo de inteligencia. No es tampoco la inteligencia total cuando vemos una persona que construye un cohete que lo lanza en el espacio como lo hace la NASA, ¿verdad? Eso es un tipo de inteligencias, pero esas inteligencias son inteligencias limitadas. Tienen un conocimiento matemático, tienen un conocimiento de la física, de la química, etcétera. El ser humano tiene muchos conocimientos y son conocimientos buenos, avanzados. Pero la palabra nos está diciendo que la inteligencia, primero nos dice que el conocimiento, o sea, hablando lo general, ¿verdad? El conocimiento es el temor a Jehová, ¿verdad? La sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Y que el conocimiento del santo, conocerlo a él, es la inteligencia. Y estamos hablando entonces en la parte de arriba, estábamos hablando que este hombre tenía una conversación errónea porque tenía un conocimiento erróneo de su Señor. Y aquí nos está diciendo la palabra que conocerlo a Él es ser inteligente. Entonces, si yo quiero ser inteligente, yo necesito conocer a mi Dios, yo necesito conocerlo a Él, al Santo. Yo necesito saber quién es, cómo obra, qué hace para poder tener inteligencia y que esa inteligencia me haga sacar cualquier conocimiento que no sea verdad para poder vivir una vida en donde
yo pueda echar a un lado el miedo cuando llegue, echar a un lado las malas emociones, los malos pensamientos cuando lleguen, porque si bien van a llegar, yo los voy a poder contrarrestar a través del conocimiento que yo tengo de Dios y a través de la palabra que yo tengo de Dios. Entonces, la pregunta esta mañana sería, ¿cuánto estamos invirtiendo en conocerlo a Él? ¿Cuánto es el tiempo que tú sacas para conocer quién es tu Señor, quién es tu Padre? ¿Cuánto dedicas? Porque estamos dedicando el día completo, muchos de nosotros, a hacer otras cosas, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar, porque si tenemos empresa le dedicamos tiempo a la empresa, porque si tenemos hijos le dedicamos tiempo a los hijos, a nuestro hogar, le dedicamos tiempo a el disfrute también, a comer, a pasear, en fin, tenemos tiempo para todo, ¿verdad? Aunque a veces decimos que no tenemos tiempo para todo, pero sí tenemos tiempo para todo. Así es el diseño. Lo invertimos de la manera que queremos, pero tenemos tiempo para todo. Ahora, la mayoría de casos, no voy a decir que general porque sería una mentira, pero la mayoría de casos la gente, el tiempo que invierte para Dios, si es que lo invierte, es pequeño. Es un tiempo pequeño, mínimo. A veces se nos hace mucho porque vamos a la iglesia 1 hora, 2 horas, pero el día no tiene 2 horas. El día no tiene 4, no tiene solo 7. O sea, el día es largo y nosotros lo invertimos como queremos, pero a veces sacamos 2 horas para ir a la iglesia, 2 horas. Digamos que vamos 3 veces a la semana cuando vamos 3 veces a la semana. Entonces, coloquemos que a la semana iríamos 6 horas, por mucho, a la iglesia. 6 horas. En una semana que tiene tantas horas, aparte, te conectas a este programa en donde recibes palabra, media hora, coloquémosle 6 horas y que veas 2 segmentos, media y media, una más, serían 7 horas. Y en la casa que ores una, pero la semana, el mes tiene tantas horas y nosotros a veces dedicamos migajas, ni siquiera cumplimos con lo que la palabra dice que es el 10% de todo lo que tienes, también es el tiempo, también es el 10% de tu tiempo, es algo mínimo para mí, lo que Dios nos pide, mínimo, pero a veces no cumplimos ni ese mínimo. Entonces yo quiero invitarte para que tú reflexiones cuánto es el tiempo en el que yo estoy conociendo a mi Dios, buscando a mi Padre, sabiendo quién es Él, encontrándome en Él, teniendo identidad, conociendo cuál es mi propósito, caminando y cumpliéndolo. O simplemente los días se nos están pasando y no estamos haciendo nada, ¿verdad? Tú tienes que saber que tu Dios no solo es bueno, tu Padre no solo es bueno. Sí, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, porque lo es. Es fiel, es justo, es verdadero, es extraordinario, es creativo, es extravagante en belleza, es, es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, o sea que todo lo sabe. O sea, está en todo lugar, no tiene espacio ni tiempo, no es limitado, es infinito, no es creado, es creador y es Padre. Entonces, tenemos que conocerlo, porque ese conocimiento es el que va a hacer que se vaya el temor, que se vaya el miedo. Si lo conociéramos realmente como es, se irían tantas cosas de nuestra vida, se quitarían tantos conceptos de nuestra vida, de nuestro ser. Acuérdense que Él es amor y que la palabra del Señor dice que el amor echa fuera ¿qué? El temor. El miedo tiene que irse cuando tú lo conoces, cuando tú conoces su amor, cuando has estado expuesto a su presencia, a su fidelidad, a su cobertura.
Todo eso tiene que irse. Entonces, el amor echa fuera el temor. Esta mañana yo te invito para que lo ames más, para que lo conozcas más y te aseguro que el miedo empieza a desaparecer poco a poco, que el temor empieza a desaparecer poco a poco. Obviamente vamos como la luz de la aurora en un proceso, pero cuando tú te acercas, cuando tú estás en oscuridad y no ves, es todo, estás a ciegas, pero cuando hay luz y la luz alumbra, tú empiezas a ver los detalles y esa luz es la que yo quiero que hoy nos alumbre para conocerlo a Él y entender que sí, lo que hablamos al principio es una gran realidad. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué podemos tenerle temor cuando vemos un Dios tan extraordinario que dice, yo daré hombres por ti, naciones por tu vida? Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenamos toda lengua que se levante en juicio. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán ni el fuego te quemará. Dice, yo soy Jehová, tu hacedor, quien levanta del polvo al pobre y nos saca del muladar. O sea, es un Dios extraordinario, es un Dios que está con nosotros, dice la palabra, como poderoso gigante. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Sacudámonos esta mañana, porque si Él es por nosotros, no hay nadie que le pueda hacer frente. Él le dijo a Josué, y con esto termino, nadie, y te lo dedico esta mañana y me lo digo a mí también, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, con Josué, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, no estamos solos, no estamos desamparados. Él está por ti, Él está por mí. Él es escudo alrededor nuestro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él es nuestra roca eterna. Y dice la palabra, decía el salmista, cuando mi corazón desmaya, cuando está desfallecido, a la roca llévame que es más alta que yo. Él es una roca en donde podemos escondernos y nada nos hará daño. Entonces te invito esta mañana a que te quedes con esta palabra y a que la vivas en tu diario vivir. Cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, cuando sientas que no, que las cosas no van bien, que todo es imposible. Recuerda, yo tengo un Dios al que debo conocer, que es por mí, que es por mí. Y si Él es por mí, nada puede detenerlo a Él, nada puede detenerme a mí, nada puede hacerme frente, nada puede dañarme, porque el Dios de los ejércitos, el Dios verdadero de los escuadrones de Israel, es el que lucha y pelea por nosotros. Y esta mañana quiero dejarte con eso. Y voy a orar por ti y por mí también, para que el Señor nos alumbre y nos libere aquí en la mente y nos quite ese conocimiento erróneo que a veces tenemos y podamos ir a conocer al Santo, porque ahí es donde está el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría y la inteligencia. Padre, te doy gracias esta mañana porque tú eres fiel para con nosotros y nos has hablado y nos has enseñado, Señor. Y nos has animado esta mañana a conocerte como verdaderamente tú eres, como el Padre bueno y fiel, que no nos juzga, que no nos señala, que nos perdona, que nos ayuda, que nos levanta cuando nosotros queremos y nos decidimos por ti. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que está escuchando y de los que va a escuchar. Ayúdalos a entender que tú das la batalla, que tú das la pelea por nosotros, que no estamos solos, que estamos rodeados por todas partes, que tú nunca has perdido una batalla y no la perderás, que tú eres el campeón, que tú eres el Señor. Gracias, Señor, por tu cobertura. Gracias, Señor, por tu paternidad. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas, tu fidelidad, tu amor, tu perdón, por tu sabiduría, por tu inteligencia. Quita de nosotros las creencias erróneas y ayúdanos a verte, Señor, como verdaderamente tú eres. No como te vio el hombre que escondió lo que le diste porque tuvo miedo,
sino como los hombres que trabajaron y multiplicaron lo que tú les diste. Que seamos nosotros esos multiplicadores de dones y talentos y que estemos entendidos que todos los días, no un día ni dos, todos los días y hasta el final tú estarás con nosotros. Y si tú estás con nosotros y eres por nosotros, nada nos puede dañar, nada contra nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vemos en la próxima oportunidad en nuestro segmento Tres Milagros antes del desayuno. En nuestra emisora Busca en Ti, porque donde estás no es el final.